Bienvenido a Shift, un espacio donde hablamos sobre el liderazgo juvenil, hablamos sobre el crecimiento y qué es trabajar en la iglesia. Así que a continuación te presentamos a nuestro invitado de lujo. Así es, el día de hoy vamos a estar hablando con un invitado que desde muy joven ha estado sirviendo a nivel nacional, y si algún día te has preguntado cómo es servir desde tu juventud, este episodio es para ti. Por eso te invitamos a que te quedes con nosotros. Y empezamos Así. Pastor Uziel, bienvenido a Shift. Es un gusto tenerlo aquí. Cuéntenos, para las personas que no lo conocen, ¿quién es Uziel Tubúa? Muchas gracias Lizzy, Marielos y Javi, qué gusto estar con ustedes en este episodio de Shift. Inaugurando, ¿verdad? Gracias por la acogedora bienvenida. Yo soy una persona común y corriente, ¿sí? Vengo de una familia de pastores, mis papás son pastores. Mi papá empezó a pastorear a los 17 años, cuando él se casó ya era pastor, y yo vengo de esa familia. Eso significa que pues crecí en un ambiente pastoral dentro de la iglesia, viendo a mis papás servir y yo pues ahí observando y creciendo también en el área de escuela dominical, en el área de adolescentes, de jóvenes, y pues en esa influencia pastoral es que con el pasar del tiempo también fui abrazando esa pasión y ese deseo de servir al Señor. Yo resumo y te puedo decir que soy una persona que viene de un ambiente de servicio al Señor y sigo con esa línea de servir, y mis papás hicieron un buen trabajo conmigo. Posteriormente pues yo fui a prepararme, fui a ver opciones para poder servir de otra manera, y pues hemos llegado al punto de ser un servidor del Señor hasta este momento. Soy pastor actualmente de Iglesia Príncipe de Paz en Mixco. He trabajado con jóvenes, también he trabajado en el área de la docencia superior, en el área teológica y también en el área de educación cristiana. He servido en la música también durante varios años, me preparé para eso, y pues en resumen, ese es Uziel Tubúa, ¿sí? Pastor, aprovechando el espacio, ya que usted menciona que creció en un ambiente de pastores, en un ambiente cristiano, ¿qué es lo que impulsa a Uziel Tubúa a decidir querer ser pastor? Bueno, ese de querer hay que ponerlo en signos de interrogación, si es que uno quiera, pero realmente ser pastor es una cuestión que entendemos como llamado. De mi familia, nosotros somos 7 hermanos, y por el momento no hay más pastores, por el momento. No sé si habrán en el futuro, pero por el momento soy el único que se ha dedicado al ministerio pastoral. Y una cualidad que yo te quiero resaltar es que al inicio yo no quería ser pastor, yo quería ser ingeniero civil. Y de hecho me preparé y empecé a prepararme desde muy joven para dedicarme a la construcción, a la ingeniería civil. Pero en el proceso, pues muchas cosas fueron cambiando, y entonces aquí viene el significado de llamado, porque para nosotros o para mí la pastoral o el trabajo a la pastoral es que el Señor te llama para este oficio. Y en ese sentido me impulsa mucho también el trabajo de mi papá. Mis suegros también son pastores, entonces ese ambiente también es parte de, pero que uno desee como hijo de pastor, a veces pensamos que es hijo de pastor, le va a gustar ser pastor. La verdad no, la mayoría de hijos de pastores lo que menos quieren ser en la vida son ser pastores en el futuro. Ese es otro tema del por qué o qué, creo que no es el tema de hoy, pero yo fui influenciado mucho por mi papá. Luego el llamado del Señor también fue un impulso, después de querer evadir, buscar otros caminos para mi vida. Al final retorné y terminé trabajando en el ámbito pastoral. Entonces tengo mucha influencia de mi familia también, y el llamado del Señor para este trabajo. Así es. Pastor, una pregunta. ¿Qué es lo que más le agrada de estar sirviendo, estar frente a una congregación, una iglesia? ¿Qué es lo que más me agrada del trabajo pastoral? Bueno, ustedes, sí, estar con ustedes, porque las experiencias que nosotros tenemos como pastores solo pueden ser positivas si hay gente que puede interactuar con uno.
a veces vemos al pastor como una figura inalcanzable y yo no estoy de acuerdo con eso, con ver que el pastor sea alguien a quien no podemos tener acceso. Lo que más me agrada de la iglesia y del trabajo pastoral es primero que puedo ayudar a las personas desde un sentido bíblico, un consejo pastoral. ¿Y qué dice la palabra del Señor para ayudarles a avanzar en su vida, a hacer lo que buscan, a tomar decisiones? Lo otro que me agrada del ministerio pastoral es poder tener amigos dentro de la iglesia, porque en la iglesia yo tengo, hay personas que solo me saludan, con que solo convivimos, nos saludamos en los servicios, nos vemos a veces, oramos por ellos, pero hay otras personas que van más allá, un poquito más allá, que apartan un tiempo para estar con uno, para convivir más tiempo con uno, y hay personas que de verdad se convierten en apoyo para el trabajo pastoral. Entonces yo disfruto mucho pasar tiempo con los hermanos de la iglesia. Si hay algo que a mí me gusta es comer con los hermanos, es que tengamos tiempo para tomar café, para tener actividades juntos. Son las cosas que yo disfruto porque creo que es lo que evidencia que hay una buena relación y una buena comunicación también. Y por supuesto estar aquí con ustedes, ser parte, sentirme un poco joven hoy con ustedes, ¿verdad? que ustedes me pasen un poquito de su juventud, eso sí, de su colágeno. Entonces, eso me recuerda a mí también la etapa que yo viví en la que podía experimentar todo esto que ustedes viven hoy. Gracias por su respuesta. Muy bien. Bueno, ahí terminamos de agradecer. Quedó. Muy bien, agradecemos que nos haya compartido un poquito de su experiencia pastoral, pero ahora vamos a pasar a una sección de preguntas aleatorias, de lo que nosotros queremos conocer un poco más de usted. ¿Se anima? Bueno, sí me animo, no sé qué me van a preguntar, pero bueno, ojalá podamos responder de lo que ustedes esperan. Muy bien. Sí, estamos preparados. Vamos. Bueno, si quieren empiezo yo. Bueno, a ver. ¿Qué fue lo que lo inspiró para poder trabajar con los jóvenes? Muy bien, creo que el trabajo con jóvenes se dio naturalmente. Voy a usar esa expresión para decir que se fue dando en la vida. Yo empecé trabajando con jóvenes cuando tenía 12 años en la iglesia que pastoreaba mi papá. Y recuerdo que él me dijo, vamos a trabajar con jóvenes. Y en la iglesia habían, como unos 5 jóvenes, ¿no? Okay. El grupo era, yo creo que ustedes están dichosos, ¿verdad? Dice, tenemos pocos jóvenes y son como 30, ¿verdad? Pero realmente a nosotros nos tocó partir de ahí, trabajé en las directivas. Por supuesto, aunque ha variado mucho la forma en que trabajábamos, porque la cultura, los lugares también tienen diferencias de forma de hacer el trabajo con los jóvenes. Sin embargo, creo que la pasión siempre se mantiene. Salíamos a visitar, hacíamos ventas, producíamos fondos, hacíamos actividades y eso me fue marcando. Pero posteriormente a eso, recuerdo que cuando vine a la ciudad, ya a los años, en el 2014, a mí me invitaron a trabajar con jóvenes en nuestra misión, en el área donde yo estaba, que era el área de Villanueva, en nuestro sector, en nuestro distrito y en nuestra región. Entonces yo empecé a trabajar con los jóvenes ahí. ¿Qué me impulsó? Tal vez son las oportunidades que se van dando en el camino, que uno va encontrando conforme va creciendo. Yo tengo tal vez no teoría, pero tengo la convicción de que cuando alguien se mete a prepararse en un área, siempre va a encontrar oportunidades en ese espacio. Entonces, yo empecé a prepararme en la universidad, en el trabajo teológico y pastoral, desde mucho antes que empecé a trabajar con jóvenes. Y cuando cerré la universidad empezaron a haber oportunidades en temas de pastoral y todo. Y dentro de esas oportunidades se presentó el trabajar con jóvenes. Porque trabajar con jóvenes implica no solo venir y pues bueno, voy a dirigir, sino es más de elaborar proyectos. Y entonces en esa área yo empecé a ver oportunidades y es a partir de ahí que yo tengo la oportunidad de trabajar con jóvenes y empezar a hacer algo. Y algo sí les voy a decir, todo lo que me ha pasado en la vida en relación con jóvenes
no ha sido algo que yo precisamente haya planeado y dicho, este año voy a hacer esto con jóvenes, por ejemplo, sino que tocan la puerta o recibo una llamada y me dicen, está la oportunidad de trabajar con jóvenes. ¿Lo quiere hacer? Sí. Y en el año 2015 empecé a trabajar oficialmente a nivel nacional con nuestros jóvenes. Solo que voy a aclarar algo ahí, porque alguien piensa que cuando yo digo empecé a trabajar a nivel nacional, es que había una estructura a nivel nacional, pero con nuestra misión realmente no era así. A mí me invitaron y me dijeron, se anima a levantar la juventud de Príncipe de Paz. Y entonces, perdón, me hicieron esa invitación. Hoy no me pusieron agua, ustedes miren, hoy me deben hoy el tecito. Sí, a todos los de producción nos deben el tecito, sí, ahí les encargamos, por favor. Entonces, a mí me invitan para trabajar con jóvenes, pero me dicen, lo que tiene que hacer con los jóvenes es levantar y hacer una estructura nacional. Entonces, estoy hablando de más de 2,000 iglesias en Guatemala. Estoy hablando de cerca de 100,000 jóvenes en Guatemala, pero sin una estructura nacional, ¿sí? Y entonces ahí empieza mi reto y ahí empieza mi invitación también para llegar a trabajar con eso. Ahí empieza, ¿sí? Y ahí está el impulso también. ¿A quién le toca hacer la pregunta? Voy yo. A ver. Bueno, primero decirle que admiración, de verdad, levantar a los jóvenes. Ya siento que uno trabajando dentro de una iglesia es muy complicado. Es siendo constante, teniendo ideas, etcétera. Pero bueno, ahora queremos cambiar a algo un poquito más entretenido. Vamos a ver si me sale usted eso de entretenido. No me vas a poner a hacer algo ahí, ¿verdad? Pelusa por aquí, pelusa por ahí. La gallinita. No, queremos saber cuál es su mejor recuerdo trabajando en MNJ. ¿Cuál es su recuerdo más gracioso? El que usted diga. Gracioso, de lo que me ha podido pasar. Bueno, tal vez hay muchas cosas. Primero es que es entre gracioso y agradable. Es ver que en una convención que tuvimos, posterior a la convención y a la actividad, recibo una invitación y me dicen, pastor, quiero que venga a casarnos. Y yo, muy bien, sí. Y yo digo, con mucho gusto. Y entonces, pero era un lugar un poco fuera de la ciudad, era un poco distanciado. Yo dije, yo no conozco a estas personas de cerca, no sé por qué cuando es la boda uno dice, voy a invitar a alguien que significa algo para mí, a mi boda, para que venga a la ceremonia, no invita a cualquier persona. Y entonces yo tenía esa duda y les pregunto, perdonen, pero ¿por qué? ¿Y por qué yo? Yo no los conozco, no nos conocemos. De hecho, no hay amistad entre nosotros. Y me dicen, no, usted no a nosotros, pero nosotros sí a ustedes. Y queremos que usted esté porque fue en una convención nacional donde nosotros nos conocimos. Nos hicimos novios, sí, iremos a una. Los invito a ustedes, hombre, a la convención. Bien, este año creo que hay. Y entonces ellos se conocen. Y un anuncio, estaré en la convención. Vamos a ir para allá. Ellos se conocieron en la convención, se hicieron novios, pasó un tiempo y luego pues se casan, ¿no? Y entonces me llaman y me dicen, venga, queremos que esté con nosotros. Me pasó en otra ocasión, eso fue aquí cerca, aquí en la ciudad, también me llamaron y me dijeron, es que nosotros nos conocimos en un evento juvenil. Y seguramente sucedieron, esas son cosas agradables, graciosas. Yo no sé si va a ser gracioso esto para ustedes o va a ser un poquito... Bueno, ni modo, sí, algo no anticuado, pero sí, humor de viejitos. A ver cómo lo ven ustedes. Fíjense que yo fui a la parte alta de San Marcos. San Marcos tiene una parte de altiplano y tiene una parte en la costa sur. Entonces yo viajé a la parte alta porque una de las cosas que empecé a hacer al inicio es organizar a nuestros jóvenes por distritos y por regiones, ver que hubiesen directivas y que empezaran a trabajar. Entonces fui a una sesión pastoral en la parte de San Marcos y estando allá me puse de acuerdo con los pastores que para cierta fecha ellos iban a llegar con 2 o 3 jóvenes cada uno. Quedamos.
Para mí significa, ir a San Marcos significa viajar 8 a 9 horas. Entonces yo salí de la casa a medianoche, agarré camino. Llego a la iglesia como a las 8 de la mañana, donde era la reunión. Yo dije, es temprano, dijimos a las 9 de la mañana, bueno, está bien. Y cuando yo veo el reloj, 9 de la mañana, espero a que el pastor abra la iglesia, ¿vale? Y nadie abría la iglesia. Y nadie abría la iglesia. Entonces me puse a hacer llamadas, ¿verdad? Y le llamo al pastor, pastor, disculpe, ¿y usted quién es? Sí, soy el pastor Uciel de los jóvenes, vengo. Ah, sí, ¿en qué le puedo servir? Pastor, quedamos en que hoy vamos a tener una sesión con líderes juveniles para organizar la directiva de distrito. Ah, sí, pues, yo creo que a los pastores se les olvidó, me dijo. Y sí, a los pastores se les olvidó de plano, me dijo, sí. Entonces, no puede ser, le digo, ¿y quién me va a abrir la iglesia? Le digo, ah, es que se les ha de haber olvidado, me dijo. ¿Sabe qué? ¿Por qué no regresa la otra semana? Me dijo. Y yo le digo, pastor, pero está bien. Bueno, entonces, yo me quedé sentado y yo dije, bueno, ¿qué hago? ¿Me voy o me quedo aquí? Viendo si contacto a algunos pastores que vengan en este momento y hago algo. Pero al final no llegó nadie. Y entonces, sí, me dejaron plantado, y me vine. Ahí nomás sí, y me vine. Y luego regresé a otra reunión, planificamos otra reunión y luego volví a ir una tercera vez, cuarta vez, y ahí sí logramos establecer la directiva de esta juventud. Bueno, esto tal vez no es de lo... Para mí fue, en ese momento fue una mezcla de, frustración y qué pasó aquí, ¿verdad? No tan así. No llego a esos extremos, a mí me afectan las situaciones de otra manera. Creo que eso es bueno también platicarlo, cómo me afectan a mí las cosas, ¿verdad? Pero ya posterior a eso fue para mí una anécdota que sirve para decir, bueno, esas son cosas que pasan, ¿verdad? Ustedes, que suceden y que pueden suceder. Y no les voy a dejar de decir que en alguna ocasión tal vez agarré camino para un evento y tocaba la otra semana, por ejemplo, ¿verdad? Que yo me arreglé y bueno, hoy me toca estar en tal lado y cuando ya iba de camino, ¿verdad? Y bueno, y entonces llamando, mira cómo estamos con todo listo, ya voy para allá. No, eso es la otra semana, ¿verdad? Y entonces, sí, cabal, exacto. Entonces también me pasaron cosas como esas y me siguen pasando, definitivamente. Hace poco me pasó, llegué a una sesión y yo llamando al pastor, hoy estoy aquí esperando la sesión, y me dijo, eso es mañana, pastor. Sí, sigue esperando a que abra mañana. Esa parte sí ya es otro asunto, pero son cosas que nos han pasado en el trabajo, Marilos. Sí. Mi pregunta, la quise estructurar bien, es sobre el tipo de actividades, así como convenciones, cuando hay, por ejemplo, servicios por sectores. ¿Cuál es el momento más agradable usted donde siente esa satisfacción? Estoy haciendo un buen trabajo, por más de que no haya una persona, pues usted dice, bueno, hay jóvenes que están recibiendo, hay jóvenes que están ahorita entrando en un momento de adoración que es muy agradable. O sea, ¿cuáles son las señales que usted toma para decir gracias a Dios que se dio este proyecto? En educación hay un término que usamos, es el de indicadores de logro. Y yo creo que los indicadores de logro para mí, lo que me va indicando que estoy logrando mis objetivos, mis metas, en el sentido de jóvenes, fueron varias. Número 1, el progreso en la estructura. Porque el progreso en la estructura demanda de convocar líderes que se encarguen de trabajar, por ejemplo, en nuestro sector, pero también en el distrito, en la región que es más amplio y a nivel nacional. Un indicador de que el trabajo iba bien es que empezamos a ver frutos de organizaciones. Y ya cada semana había un reporte, hoy tenemos una actividad masiva de jóvenes en tal lugar, esta vez es distrital, esta vez es regional, y ya el calendario a nivel nacional de toda nuestra juventud empezó a sonar por todos lados después de eso.
Eso es resultado de que la estructura iba creciendo, habían líderes trabajando. Entonces, como coordinador nacional, mi trabajo era más estar a la expectativa de un proyecto nacional posteriormente. Inicialmente era salir al campo de trabajo para organizar las directivas, convencer a los jóvenes de que trabajar con jóvenes era una buena alternativa para ellos. Y a veces no era tan sencillo porque no todos los jóvenes querían trabajar, pues decir, sí, yo quiero trabajar, yo acepto. Ahí sí que perdónenme, ¿verdad? Ustedes, pero no acepto. Y entonces, sí, yo me topé con muchos jóvenes que llegaban pero no querían trabajar. Entonces un indicador era, la estructura está creciendo. Creo que llegamos, en 9 años que trabajé en el movimiento, dejamos más de 1000 líderes a nivel nacional, trabajando en sectores distritos. Y digo, dejamos porque son resultado del trabajo que hicimos. 2, lo otro satisfactorio es escuchar el nombre MNJ. Recuerdo que estábamos en una reunión, se están espantando de ese lado. Sí. Ahorita no. Estábamos en una reunión y yo les dije, propongo que, no propuse, con el equipo, reuní un equipo de trabajo, yo les dije, nos vamos a llamar Movimiento Nacional de la Juventud, MNJ. Mandamos a hacer el logo, empezamos los preparativos. Y cuando yo llegaba y decía, hermanos, nosotros somos del MNJ, y todos, ¿y eso qué es? ¿Y eso qué? ¿Con qué se come o algo? Y bueno, nos pasó eso porque no hacía eco ni clic en la mente de nadie. Otro indicador de logro es que con el tiempo los jóvenes empezaron a usar el logo, el nombre, empezamos a ver en sectores, distritos, en las iglesias locales, que empezaron a tener playeras, usaban ya souvenirs ya con el logo del MNJ. Sí. Bueno, no llegamos a eso, nunca había. Sí. O no lo han mostrado. Bueno, entonces ese fue otro indicador de logro, el que usaran el nombre del movimiento. En relación a los eventos, habían, dentro del calendario anual que nosotros hacíamos, habían 2 eventos que estaban a cargo de nosotros, como directiva nacional. El primer evento era un congreso que se llamaba Influencia y se llevaba a cabo en junio. Y el otro evento que yo organizaba con mi equipo era la Convención Nacional de Jóvenes, que lo celebrábamos en diciembre. Influencia lo celebramos en el 2016 por primera vez, igual que la Convención Nacional. Y esos eventos requerían una organización nacional en varios aspectos. Primero, mover jóvenes de todo el país para que se concentraran en la ciudad. Eso era un reto grande, porque para un joven del interior de la ciudad, del país, movilizarse a un evento de esos representaba un costo elevado. Por ejemplo, hay jóvenes que gastaban de 500 a 600 quetzales solo en gastos para venir a un evento con nosotros. Entonces ese era un desafío. Y reunir a 500, 600 líderes en un evento de esos era una satisfacción para nosotros. Es decir, se dejaron venir los líderes. En el tema de la convención también, porque el tema de la convención era masivo. Entonces hablamos de 2.000 jóvenes, 2.000 jóvenes en adelante, 1.500, dependiendo de cómo nos iba en cada evento. ¿Cuáles eran las satisfacciones o los indicadores de logro aquí? Primero, ver la asistencia, que ingresaran buses, microbuses al lugar de los eventos. Eso nos alegraba mucho el corazón, ver que uno prepara una actividad y cómo van llegando los jóvenes en sus vehículos y se van estacionando y van siendo parte de ese evento. 2, las reacciones de ellos después del evento, porque los jóvenes se iban y después nos contaban, a mí me escribían, me llamaban, pastor, me gustó la participación de fulano de tal, estuvo buenísimo, mire pastor, me gustó esto, me gustó aquello. Por supuesto habían otros que muy honestamente nos llamaban para decir,
me gustó, pero me hubiera gustado que pasara esto, pasara lo otro, aquí y allá. Y bueno, los comentarios son bienvenidos definitivamente porque las instalaciones que usamos para nuestras convenciones son propias de nuestra misión y todavía son proyectos que están en desarrollo, que no están concluidos. Y entonces las comodidades a veces pueden variar un poquito, pero la esencia del programa. Sí, y en temas de frío, cada año fue una experiencia diferente ustedes. Hubo un año, no sé si fue el 2017, que morimos de frío, 2 días de un frente frío, terrible. Y nos fue con el frío, terrible, pero con el evento, pues estuvimos muy bien, gracias a Dios. Entonces, la satisfacción, Javi, sí, estaba en la presencia. Entonces la satisfacción está en eso, en escuchar y ver. Y hoy los jóvenes hablan conmigo y me dicen, me acuerdo de tal convención, ahí fui retado. El que es presidente ahorita de la convención nacional, de nuestro movimiento, él cada vez que habla conmigo y me dice, por usted estoy aquí. Yo le pregunto, ¿por qué? Por alguien pudiera pensar, bueno, tu culpa, ¿verdad? Sino que él llegó a una convención, sí, en una convención, y yo di una conferencia ese día en una convención, y él se fue retado, porque era primera vez que llegaba a una convención. Al siguiente año llevaba, no sé si 1 o 2 buses de jóvenes. Y me dice, y todo sucedió porque usted me motivó. Esas son las satisfacciones de haber trabajado con jóvenes. Y es una generación de más de 100,000 jóvenes en Príncipe de Paz, en Guatemala, y poder haber hecho algo para que ellos pudieran crecer en su vida juvenil, creo que es la satisfacción más grande. Muchas gracias por la respuesta. Pero ya dejando la formalidad, a mí un pajarito me contó algo. A ver qué te contó un pajarito. Ustedes están llenos de sorpresas, ¿no? Un chismecito Sí, por ahí. fue ¿verdad? un chismosito. A ver, Que a ¿qué te usted le contó? gustan mucho los mariachis y usted fue uno. Ah, bueno. Es cierto. Esos ¿Sí son o no? trapitos, esos son trapitos que uno guarda a veces. No, a mí me gusta la música. Y siempre me preguntan por qué tengo preferencia por la música de mariachi. Siempre me preguntan. Bueno, primero que en la casa de mi abuelo sonaba un trío que se llamaban los hermanos Alvarado. Ustedes ni idea de ellos posiblemente. Búsquenlos en YouTube porque ahí está. ¿Sí está? ¿Sí? Por favor, vaya, nada que YouTube, ¿verdad? Spotify. Ahora Spotify. Bueno, entonces estaban los hermanos Alvarado y eran un trío de música de cuerda. Y bueno, sonaba mucho esa música. 2, es que en el contexto que yo crecí, en la iglesia había mucho instrumento de cuerda. 3, es que a mí siempre me gustó la música. Entonces, desde niño, desde los 8 años, yo tuve encuentros con instrumentos musicales y empecé a ver qué hacía y cómo salía. Entonces, el primer instrumento que toqué fue la guitarra. Y el primer ambiente que yo tuve donde tocando con otros hermanos fue en un grupito que estaba en la iglesia. Un hermano tocaba la concertina, el otro tocaba el guitarrón, el otro hermano tocaba la vihuela. Y un día ellos me dijeron, hermano, ¿ustedes saben cuál es mi primer nombre? ¿Ah? ¿No saben cuál es mi primer nombre? Santo Dios. ¿Cómo se llama pastor? O sea, no era pastor, era pastor. No, pastor no es un nombre, ustedes, es un sustantivo. Bueno, mi primer nombre es Abdías. Y entonces en mi niñez a mí me llamaban Abdías, yo me llamo Abdías Uciel. Entonces se acercaron conmigo y me dicen, hermano Abdías, ¿no le gustaría tocar con nosotros con su guitarra? Porque en los cultos yo llevaba mi guitarra y tocaba. Y yo les dije, está bien. Entonces, el primer ambiente fue tocar la guitarra con estos hermanos. Cuando me vine para la ciudad, vine a dar una iglesia, tuve un proceso un poco complicado también. Y hablando de oportunidades, la primera oportunidad musical que yo tuve en la iglesia fue tocar la guitarra. Y en esa iglesia había un hermano, todavía vive el hermano Genaro Valle,
Y él me dijo un día, usted toca la guitarra en la iglesia, ¿verdad? Sí, le dije. ¿Y toca otro instrumento? Un poco la concertina. Véngase para la casa, me dijo. Después de un culto me llevó a su casa. Y yo vi que habían instrumentos colgados ahí en su cuarto. Y me dijo, agarre la concertina, tóquese un himno, me dijo. Y yo, bueno, toqué un himno en la concertina. Sí, ahí saqué la magia de los dedos. Y me dijo, qué bueno. Y se sabe tal himno, y se sabe este otro, y se sabe ese otro. Entonces empezó a ponerme. Y mire, ¿y qué más toca? Y empezamos a hablar. Y entonces me dijo, ¿qué va a hacer mañana a las 4 de la mañana? Dormir. No, algunos nos levantamos a trabajar a las 4 de la mañana. Ajá, Hombre. algunos. Entonces me dijo, ¿qué va a hacer mañana a las 4 de la mañana? Bueno, le digo, tengo que salir con mi tía a trabajar. Le dije. Mire, me dijo, quiero que venga mañana a las 4 de la mañana. Unas Yo preguntas. le dije, bueno, hermano, le dijo, seguro, sí. ¿Tiene un pantalón negro y una camisa blanca? Sí, le dije, tengo. Vaya, entonces lo espero mañana. Entonces me fui para la casa. Yo vivía con mi tía y le digo a mi tía, fíjese que hermano Genaro me dice que llegue mañana a las 4 de la mañana con pantalón negro y blanco. Y mi tía, ¿qué? Te va a llevar a su mariachi, me dijo. Y yo le dije, ¿cómo así? Si es que él tiene un grupo y él va a ir a dar una serenata, seguro, me dijo. Le dije yo, pero entonces, sí, no. Entonces me dijo, entonces no vas a ir conmigo a trabajar. No, le dije, voy a ir con él. Y no hay problema, no. Entonces me dijo, bueno, ella me apoyó bastante. Y ese fue un punto de inicio, porque empecé a salir con hermano Genaro, efectivamente. Fuimos a una casa a despertar a una persona que estaba de cumpleaños, nos dieron chocolate en la mañana, comimos, ¿sí? Ya te vamos a llevar serenata para, y mira, y vamos a traer la foto aquí, mira, a Shift, sí, vamos a insertar la foto aquí en Shift. Y entonces, a partir de ahí, otra vez regreso a lo mismo. ¿Por qué se metió a mariachi? No, llegó la oportunidad. El hermano me invitó, me llamó. Y entonces yo estaba ahí. Yo nunca planeé y dije, yo voy a, cuando tenga 15 años, me voy a meter a tocar música de mariachi. No. Luego de eso, pues tuve la oportunidad de pasar a otro grupo de música de mariachi, de cuerdas también. Y ya ellos con una trayectoria más amplia o con una calidad musical un poco, también un poco más elevada. Y ahí me quedé 15 años. Me quedé 15 años con ellos viajando de un lado para otro. Y estando con ellos es que decidí ir a estudiar violín al conservatorio. Entonces me fui a estudiar 5 años de violín. La carrera duraba 7 años, yo no gradué. De eso no me siento tan orgulloso, me siento un poco... bueno, eso no lo concluí, se quedó ahí. Entonces, sí, fue algo que dejé por ahí. Pero era una demanda bastante fuerte. Bueno, las excusas quedan por un lado. Pero fui a estudiar y entonces... y estuve con ellos durante 15 años, una experiencia muy bonita. Ahora, bueno, la música de mariachi quedó como un gusto para mí, ¿sí? Y me gusta mucho. Bueno, no cualquier mariachi, por supuesto, ¿sí? Porque obvio fui al conservatorio, ahí le meten música clásica a uno, o sea, la música que uno aprende a escuchar ahí, entonces... No es que a veces algunos piensan que porque es mariachi, pues yo tengo un oído muy de baja calidad. No. Ahora, este es mi argumento y con esto termino. Es que la música ha trascendido tanto hoy que la inteligencia artificial nos crea música hoy. Entonces yo le digo a la inteligencia artificial, quiero una canción así acá, ¿verdad? Y él me crea sonidos, pero esos sonidos son creados. No son reales. Suenan, sí. Entonces hay una diferencia entre el sonido artificial y el sonido de un instrumento natural. Y yo soy amante del sonido de un instrumento real. Y en este contexto, díganme ustedes, ¿dónde hay música real? Entonces me gusta la marimba, ¿sí? Porque la marimba todavía emite sonidos reales. Me gusta, los conejos me gustan asados, en pulique. Entonces, pero
un género de este tiempo que tiene instrumentos reales todavía es el mariachi. Y entonces yo valoro eso, porque todos los instrumentos son reales. Y entonces ya fuera de eso, todos los sonidos son sintetizados, son creados ya, que no estoy demeritando, ¿verdad? Porque obviamente en la iglesia tocamos de todo y hacemos de todo, pero yo soy muy amante de la música de los instrumentos naturales. Y pues me gusta mucho el violín, escucho música de violín de vez en cuando salgo a correr o a hacer un poco de ejercicio. ¿Qué creen ustedes que está sonando en mis audífonos o en la música que estoy oyendo? Música instrumental con violín. No, no suena bien. Estoy escuchando cuando puedo hacer un poco de ejercicio y tengo que escuchar música, escucho música clásica, que esas cosas pues, cuestan un poco digerir, pero esas son mis razones. Bueno, no es que sueñe con mariachi tampoco, sí, todo el tiempo no, pero sí me gusta la música, solo se duerme con él. Me gusta la música del mariachi y en la música. Gracias por preguntarse por eso. ¿Qué tipos de calidad cree usted que son los que más disfruta con sus hijas y con su esposa? Con mis hijas, todo depende mucho de las etapas, la edad que ellas tienen, porque el tiempo de calidad va siendo diferente conforme van creciendo. Por ejemplo, si me preguntas cuando ellas eran recién nacidas, el tiempo de calidad con ellas recién nacidas fue cambiar pañales, sí, ese era el tiempo de calidad, arreglarla con niñas, cuidarla bastante, hacerlas sentir seguras, mientras generábamos ese vínculo de padre, de papá y mamá con nuestras hijas. Conforme iban creciendo, enseñarles los primeros hábitos, los primeros desafíos para ellas como hijas. Ir tener sus primeras actividades motrices, ir al colegio, ese primer encuentro social con la iglesia, todo eso. Entonces, ese tiempo de calidad, también que conozcan a Jesús. ¿Dónde está ese tiempo de calidad? Hay que orar con ellas en las noches. No lo hacemos todas las noches, al inicio sí, pero ahora ellas, yo espero que tengan su tiempo de oración después de los años que hemos invertido. Pero regularmente dedicamos un tiempo para hablar, estar con ellas, no todos los días, pero sí vamos y oramos a estas alturas. Jugar con ellas es parte. La pequeña le gusta jugar todavía, juega. Sí, bueno, no puedo decir, sí, pues no podemos insertar ahorita, pero sí me he dejado poner ganchos, me he dejado hacer peinados y todo lo que ellas, sí, tiempo de calidad, quieran hacer conmigo. Y bueno, al final, los tiempos que vienen, para la mayor que también va cambiando, seguramente van a ser diferentes. Voy a tener que ir aprendiendo cuáles son los tiempos de calidad para las nuevas etapas que ellas Cuidarla de los novios. Bueno, yo creo que tal vez no sé Vamos si a ir sacando el rifle. ya tengo por ahí ya estoy haciendo las cotizaciones, sí. Pero creo que más que eso, tal vez nos espera pasar mucho tiempo más juntos, platicar más, tal vez enseñarle desde mí cómo debe ser tratada, que ella aprenda qué debe esperar de una persona que la vaya a tratar en el futuro. Los sí. estándares. Porque a veces pues el problema es que no han tenido una experiencia de saber qué es lo que necesitan y cómo es. Entonces se construyen falsas expectativas, ¿sí? Y los ideales y los modelos también. Entonces creo que uno de los retos es que ella pueda descubrir desde mi rol como papá cómo debiera ser yo, cómo debiera ser un hombre. Tal vez no en todo, porque seguramente yo tengo muchas falencias en esa área, pero en su momento
ella va a tener algunos patrones positivos vistas en mí que le van a ayudar a seleccionar. Es mariachi. Sí. No. Sí. Sí. No, mariachi. Ojito, no ojito sé. ahí, por favor. Sí. Dentro de unos 10 años, ahí se nota. Muy bien, así es. Cuidado con los mariachis, ¿no? Bueno, Pues mi siguiente pregunta sería más relacionada como que al Ministerio de Alabanza, ya que usted mencionó que le agrada mucho eso. ¿Cuál es, no quiero recaer en la misma pregunta, pero qué momentos usted siente en verdad que está haciendo un buen trabajo? O sea, cuando incorpora nuevos jóvenes al ministerio, o sea, en la parte ya de relacionarse con personas que dentro de un ministerio, o sea, ¿cuáles son sus experiencias agradables que usted muy puede bien. compartir? Esa es una muy buena pregunta y yo creo que ya nos están haciendo señas que hay que terminar esta Córtale. Sí, solo que usted no. Sí, está buena la plática. Yo siempre uso, se les calentó la lengua, dijo mi abuela, ¿verdad ustedes? Bueno, Javi, creo que la mayor satisfacción para un pastor, porque ahora es el ámbito del pastor en un ministerio de la iglesia, es cuando los ministerios empiezan a trabajar entendiendo su función. Cuando alguien tiene la pasión, cuando yo los veo a ustedes servir en la iglesia con esa pasión, con esa entrega, con esa misma entrega que yo siento, o esa pasión que yo siento por el trabajo en la iglesia, yo creo que es el punto donde uno puede decir, se han formado buenos líderes en esta iglesia. Sí, porque en el liderazgo tenemos gente que se compromete a servir, pero dice sí, yo voy a servir, pero no tiene la pasión, o sea, no se nota esa pasión de trabajo, esa entrega. Pero cuando empiezo a ver que hoy, por cierto, la iglesia ha sido bendecida, tenemos muchos líderes apasionados en su trabajo. Entonces, cuando ya empezamos a ver que hay líderes que están entregados y sirven y hacen y están con la disposición, tienen mucha responsabilidad, y entonces uno dice, bueno, vamos bien, porque hemos logrado proyectar y trabajar y transmitir el mensaje de Jesús que nos recuerda que somos siervos y venimos a servir, y esa es nuestra función aquí en la tierra y en la iglesia. Entonces ahí, ya sea en la alabanza, ya sea en el área de jóvenes, con los de multimedia, con el Ministerio de Mujeres, varones, en cualquier área, cuando veo gente servir con pasión, que entiende la visión, entonces yo me siento muy satisfecho. Gracias por esas palabras. Muy bien. Pues creo que todos aquí ya nos ha gustado el tiempo de calidad estando platicando con usted, fuera de lo que fue un pastor, un teólogo, un mariachi. Agradecemos que haya contestado nuestras preguntas. Hoy sí me expusieron ustedes, Hoy sí bien, lo sí, expusimos. bien expuesto, está bien. Se deja maquillar el pastor. Solo por mí. Muy bien, entonces hemos concluido esta sección Muy bien. de preguntas y pues vamos a tomar un pequeño descanso. Sí, hay que Dejar respirar. respirar. Ojalá que ahora Para sí que saque el haya, sí, estómago. cabal. Está bien. Muy bien. Muy bien, estamos de vuelta con ustedes después de descanso y entramos a nuestra nueva sección que es consejos. Usted, pastor, ¿qué consejo les daría a estos jóvenes que a veces sienten ese llamado de poder liderar? El consejo con el cual quiero partir sería de que no tengan miedo. No tengamos temor de escuchar cuando decimos llamado es porque hay una voz que nos está diciendo tenés que servir, tenés que hacer algo, tenés que involucrarte. Entonces, no hay que tener miedo. Y si es la voz del Señor hablando, pues hay que escuchar esa voz y hay que darle seguimiento. La voz de Dios puede aparecer de muchas maneras. Por una oportunidad, por ejemplo, alguien nos puede ofrecer una oportunidad para servir o para trabajar con jóvenes. Posiblemente alguien puede tener una experiencia personal donde sienta en su corazón un impulso muy fuerte de poder servir. Entonces, que no tenga temor y que sepa que si es llamado de parte del Señor es porque tiene capacidades. Siempre uso un ejemplo de llamado para destacar la importancia de que ustedes, los jóvenes, escuchen la voz de Dios para servir, porque a veces tenemos el concepto de que la edad joven
es de tantos errores, de tantas equivocaciones, que es el tiempo más difícil o el tiempo menos indicado para servir. Y eso es un error, porque bíblicamente David sus mejores tiempos los tuvo cuando fue joven. Vence al gigante cuando es joven. Vence a ese salmo o ese cántico de David, Saúl venció a sus 1000 y David a sus 10,000. Habla y describe una etapa de juventud de este rey. Y entonces las mejores hazañas de David son cuando fue joven. Salomón también tuvo sus mejores hazañas, sus mejores episodios cuando fue joven. Cuando envejece, ya Salomón está enfermo no sé cómo llamarle esa enfermedad, pero él por cuestiones de negocios o lo que sea, tenía albergado a más de 700 mujeres en el palacio por haber hecho tratos con otras naciones, posiblemente, y tuvo que casarse con hijas de otros reyes y aquí y allá para que esos vínculos de negocios estuvieran ahí. Y viene un Salomón que de joven lo único que quería era la dirección divina, porque le dice al Señor, lo que necesito es sabiduría para trabajar. El joven es más consciente de su vulnerabilidad, es más consciente de sus necesidades de liderazgo. Entonces, que reconozcan que si Dios los está llamando es porque tienen las cualidades para hacerlo y que no tengan temor de hacerlo. Muy bien. Bueno, ¿qué le diría usted a esos jóvenes que están liderando en sus iglesias? ¿Cómo es que ellos pueden servir mejor en lo que están haciendo? Todo requiere de que sepamos qué estamos haciendo. Con esto quiero decir de que todo oficio, toda labor, toda arte en la vida y en el mundo necesita que sepamos dar los pasos, que tengamos conocimientos en donde estamos. Una cosa es saber que Dios me está llamando, a dónde me está llamando y saber que Él está ahí, pero Moisés tiene ciertas etapas de preparación. La primera etapa de preparación de Moisés es su crecimiento en el palacio egipcio, porque en el palacio egipcio Moisés conoce la cultura egipcia, cómo vive la gente, cómo son sus experiencias, su idioma, su lenguaje y todo. Entonces vive, no recuerdo cuántos años está ahí, pero hasta que cumple cierta cantidad de años, que tiene un conflicto y luego se va al desierto 40 años. En el desierto tiene otra experiencia. Y su experiencia es con ovejas, con conocer el clima del desierto, vivir en el desierto. Y después de eso el Señor lo llama y le dice, Moisés, necesito que saques a mi pueblo. Ahora, el Señor llama a Moisés a una misión donde le va a servir lo que aprendió cuando vivió en el palacio, porque conoce el contexto del enemigo ahora para él, conoce a los egipcios, conoce cómo se mueven, qué es lo que hacen, sus ideas, sus pensamientos y todo. Y él tiene que trabajar, y él tiene una misión que tiene que ver con esa cultura donde él conoció. Pero después saca al pueblo de Israel, y su misión con el pueblo de Israel es guiarlos por un desierto. Pero él ya tenía una experiencia previa de formación en el desierto. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? De que no podemos servir en un lugar donde no sabemos qué vamos a hacer. Entonces, el consejo es que si alguien es llamado para servir en el área de jóvenes o en cualquier área de la vida o en el servicio del Señor, lo primero que tiene que hacer es conocer el campo de trabajo, justamente como Moisés, cómo es la gente, cuál es el ambiente, cuál es el contexto, cuáles son las dificultades que tienen los jóvenes dentro de la comunidad donde están. Y eso me exige ir a buscar información, recibir talleres, estudiar un poquito sobre eso en algún lugar que me pueda proporcionar esa información demográfica. Seguidamente tiene que preparar uno, después de conocer el ambiente, viene la cuestión de establecer las estrategias que uno va a utilizar. Porque estrategias que funcionan en otro país, mucho más desarrollado que nosotros como Guatemala, pudieran no funcionar aquí. Funcionan en aquel país, pero no funcionar aquí. Y entonces uno tiene que crear estrategias que sean realmente para la comunidad donde uno va a trabajar. En resumen,
desde la perspectiva mía como líder, sí tiene que ver mucho la oración. Hay que orar mucho al Señor, hay que leer mucho la Biblia, sí, pero hay que leer libros sobre juventud, sobre liderazgo. Si se pueden leer libros de tendencia psicológica que hablen sobre la juventud también, y todo lo que tenga que ver con el campo de trabajo que uno va a realizar, hay que leer bastante y prepararse. Hay que ir a los congresos que hablen sobre herramientas y recursos para trabajar con jóvenes, a esas charlas, a esos talleres, conferencias, todo lo que tenga que ver con lo que hace uno. No importa el tamaño que sea, siempre vamos a aprender algo nuevo relacionado con nuestro trabajo a cualquier lugar que vayamos. Entonces hay que prepararse, Marielos. Sí. La próxima pregunta es, ¿qué hacer cuando se sienten desanimados en los liderazgos juveniles? Bueno, primero, no hay que negar las emociones. No estoy de acuerdo si alguien viene y dice que un líder debe aprender a evadir o debe aprender a no tener experiencias negativas en su liderazgo. Eso es un error. Entonces yo estoy sentado en San Marcos, frente a la iglesia, esperando que el pastor llegue a abrir y no llega a abrir, ¿verdad ustedes? Entonces estoy plantado ahí. ¿Qué emoción me produce a mí que me hayan plantado? Ustedes dijeron puede ser enojo. Yo les dije que fue un poco de frustración, aunque yo tengo una paciencia un poco elevada, estable, pero llegan momentos en donde la paciencia ya no es un recurso que me ayude mucho. Entonces, de algún momento empieza a resonar una voz en la mente que le dice a uno, mira, esto no va a funcionar aquí no hay responsabilidad, los proyectos aquí es la cultura, es la gente. Entonces, muchas vocecitas pueden sonar en la mente de uno, pero realmente uno debe aprender algo. Las reacciones que uno tiene ante ciertas circunstancias no hay que negarlas. Entonces, en ese tiempo yo no lo sabía. En ese tiempo, pues yo sentí eso y yo pensé todo eso. Y pensé en eso que hasta me lo creí en algún momento, ¿sí? Pero realmente hoy entiendo y mi consejo es, si en algún momento algo no salió bien, lo que va a pasar es que ustedes se van a sentir enojados con ustedes mismos, con alguien del equipo, se van a sentir frustrados, se van a sentir desanimados. Ahora, esa es una reacción natural de ciertas cosas que nos pasan en la vida. Nos han querido enseñar que no son cosas naturales, que esas cosas no nos debieran pasar a nosotros, pero eso es difícil. Siempre vamos a tener reacciones ante situaciones que nos pasen en la vida. Entonces, si algo no salió bien y yo me siento enojado, debo entender que el enojo puede convertirse en un recurso en algún momento que me ayuda a mí a sobrevivir. El enojo me ayuda a sobrevivir, porque el enojo nos impulsa a buscar soluciones, a ver qué hacemos. Si me siento triste, también tendemos a buscar ayuda. Y entonces, dependiendo de qué es lo que yo sienta, cuando sufro, cuando tengo algo que no salió bien en el proyecto, en el trabajo, en lo que programamos, yo tengo que saber que cada vez que algo no sale bien, siempre va a surgir una pequeña emoción. Entonces esa emoción yo la tengo que aprovechar porque Dios nos creó con esas emociones que nos ayudan a poder determinar los pasos que vamos a dar. No son del todo negativos, son emociones a veces que no gustan, que no nos ayudan, que no nos contribuyen y son dolorosas, eso sí, pero debemos saber que si Dios nos formó y nuestra naturaleza tiene las reacciones emocionales, es por algo. Entonces, acepte que la situación no salió bien, que está enojado por eso, y digo, bueno, estoy enojado por eso. Yo tuve una convención donde quedamos con una deuda de 50,000 quetzales, ¿no? Entonces las convenciones tienen un presupuesto muy elevado, no son de 5,000, no son de cientos de miles. Entonces, cuando termina el evento, dice el de las finanzas, faltan 50,000 quetzales. Entonces, en ese ratito le empiezan las emociones, hay que pagar ese dinero, de dónde se va a salir, qué vamos a hacer, esto y lo otro. Pero son partes del proceso de que algo no sale bien. Así como cuando algo sale bien,
hay una reacción de alegría, de satisfacción, celebremos y todo eso, es parte del proceso. También cuando algo no sale bien, hay un proceso que tenemos que pasar y no podemos negarlo. Solo debemos saber que Jesús promete estar con nosotros y podemos sobresalir y sobrellevar cualquier situación difícil. Así que no le tengan temor a los momentos en que las cosas no salgan como se han planeado. No hay que temerle a eso. Hay que entender que hay veces que las cosas no van a salir bien y hay circunstancias que van a surgir porque no salieron bien. Pero todo tiene solución. Sí. Todo. No, hasta la muerte. ¿Estás bien? Vaya, hablando de consejos, si estás bien. Si estás bien. Bueno, creo que agradecemos los consejos que usted nos está dando. Creo que nosotros como jóvenes también tomamos parte de esos consejos porque pues, son cosas que nosotros tal vez estamos viviendo o ya hemos pasado y ahora reflexionamos acerca de lo que usted nos dice y tal vez de las actitudes que nosotros tomamos en un pasado y pues creo que este tipo de consejos nos ayuda a mejorar muchos ámbitos de nuestra vida, ¿verdad? Seguro. Sí. Muy bien, entonces vamos a pedirle de que usted pueda orar para poder ir casi finalizando. Entonces creo que nuestros oyentes están intrigados también por todo lo que hemos dicho aquí, entonces pues, oremos para poder. Con mucho gusto, será un placer orar por nuestra juventud de esta iglesia, pero también por todos los jóvenes que en algún momento van a tener un encuentro con nosotros a través de este episodio de Shift. Y pues agradecerles a ustedes que me hayan hecho sentir tan bien en este ambiente juvenil, en este ambiente agradable. Sí, ya me rejuvenecieron. A veces uno olvida qué es ser joven, ¿sí? A veces se nos olvida los afanes, las preocupaciones, el trabajo, que correr de aquí para allá. Y a veces uno olvida la juventud. Mi juventud fue de mucho tiempo dedicado al Señor. Yo pasaba todo el día en la iglesia, pues, haciendo y aquí y allá. Llegaba a la casa a almorzar y ya me voy porque tengo que ir a la iglesia, me toca esto y así me mantenía. Y en las tardes también a la iglesia porque toca hacer esto, aquello. Entonces creo que esa parte a veces uno la olvida, de tener esa emoción de hacer esto que ustedes están haciendo. Gracias por eso y gracias al equipo también, a Daniel, a Rubén, a Esvin, a Samuel, que están ahí detrás de todo eso ayudándonos. Y va a ser un gusto que oremos hoy, sí, que oremos hoy por toda nuestra juventud. Si me permiten, oramos. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos das de poder conversar en esta mesa y también dejando este recuerdo o este episodio de Shift en donde se marcan, Señor, y se imprimen también las experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestro trabajo. Nuestro deseo y nuestra intención es que aquellos jóvenes que tengan un encuentro con este contenido puedan ser desafiados, pero también encuentren, Señor, un estímulo para poder seguir en el servicio, en la obra tuya, donde quiera que estén. Y es por eso que yo quiero orar primero, para que aquellos que tengan el llamado para servir no tengan temor y que se estén cuestionando del por qué servir o no, que hoy tengan una decisión firme de decir sí podemos servir y queremos servir. En segundo lugar, quiero orar por los que ya están sirviendo, pero que quizás están confundidos, desubicados y no saben qué hacer hoy en el trabajo que tienen por delante. Por favor, que hoy en este episodio hayamos sido nosotros una luz que les indique que deben prepararse, que deben buscar recursos y que deben conocer el espacio donde trabajan. Y quiero orar también por aquellos que tal vez hoy mismo, al estar viendo este episodio, están atravesando, Señor, por una emoción o una dificultad emocional o de ánimo, porque en el trabajo, en el equipo, en el servicio, a ti, Señor, han tenido una experiencia negativa. Tal vez algo no salió bien, tal vez algo falló, tal vez algo, Señor, no salió como ellos lo esperaban.
tal vez se sienten molestos consigo mismos, con alguien del equipo, tal vez están frustrados o posiblemente solo desanimados, Señor, porque consideran que el trabajo que hacen no está dando frutos hasta el momento. Yo te pido que les recuerdes que la obra es tuya. Nosotros solo somos instrumentos, solo somos siervos tuyos que trabajan en esta obra, pero quien sostiene, Señor, a la iglesia y a su cuerpo, eres tú. Por favor, que esa convicción la tengan ellos. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Está bien. Como último punto, queremos invitarlos al próximo episodio de Shift, el cambio comienza contigo. Hoy decidimos dar un paso más. De la mano de Jesús voy a avanzar. Mi vida nueva, mi fe creció. Él es la fuerza que me levantó. Shift, shift, juntos vamos a brillar. A ver, en coche. 1, 2, 3, ya. Bienvenido a Shift, un espacio sobre La primera que nos traiga. Primero, hermano. No voy a. Primero, No, es que es para enfocar bien. por supuesto. Ahí va la fecha. Entonces va. 1, 2. Ya grabaste el ¿Tiene audio? No, para leer, no, ahí. Para poner el celular allá abajo. Ah, que va, que me lo tenga. Vaya a improvisar lo que vas a decir según lo que está ahí. Ajá, está ahí. Te acerca la cama. Vale, démosle pues. ¿Cómo que dijo? El diente de oro. La corona pues. Chao, ¿verdad? Ya. Va. 1, 2, 3, ya. Espérate. ¿Cómo me decís? Así. ¿No? Así. Ah, se acababa así. Está bien, se puede simplificar, no hay problema. Ah, 1, 2, 3, ya. Bienvenido, Shift. ¿Cómo se lo platiqué en mandarín? No, o sea, me refiero a que como hermano pastor vas a empezar a hablar un poquito sobre su vida. Y en ese momento ustedes quieren, por ejemplo, si ella menciona algo que a ustedes les gustaría saber más, ustedes les preguntan, hermano pastor, ya que usted mencionó esto, ¿qué sucedió en ese momento? Pueden hablar ustedes. O sea que en este momento ya ustedes ya no tienen que ver la cámara, ya esa es una conversación entre ustedes. Chavos, o sea, se siente cansado, se siente feliz, o sea, es un respiro que se da. Para mí echar mix, Voy a echar pico.